Argentina, ese hermoso país que no solo nos deleita con grandes futbolistas y hermosos paisajes, sino que también es una región peculiar en lo que se refiere a la política. Y por peculiar no me refiero a algo bueno o algo malo, solo que es un caso difícil de ver y replicar en otros países. Sin lugar a duda, una de las mayores peculiaridades de la política argentina es el peronismo, una ideología que abarca muchos temas desde diversos puntos de vista, que ha desencadenado en que tantos políticos de izquierda, centro y derecha se cataloguen a sí mismos como peronistas. De hecho, el peronismo está tan arraigado en la política y el pueblo argentino que hay una creencia popular que dice que ningún presidente no peronista ha finalizado su mandato luego de 1983, cuando finalizó la última dictadura militar. O al menos así era hasta el gobierno de Mauricio Macri, que en lo personal no me queda del todo claro su ideología y su posicionamiento. Si les parece bien, comencemos con el video, pero antes no olviden de suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los videos que subamos. ¿Quién es Juan Domingo Perón? Si José de San Martín sentó las bases para la creación de Argentina, Juan Domingo Perón es quien sentó las bases para que la política de Argentina sea tal y como la conocemos a día de hoy. Juan Domingo Perón nació en 1985 en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, luego de que su familia se mudara reiteradas veces durante su infancia. A la edad de 9 años, sus padres decidieron enviarlo a la casa de su abuela en Buenos Aires, capital, para que iniciara sus estudios formales. Luego de finalizar sus estudios, el joven Juan Domingo ingresa en 1911 al Colegio Militar de la Nación, en donde obtendría 2 años más tarde el título de subteniente de infantería, continuando con la carrera militar al punto de que en 1926, tras llegar al grado de capitán, ingresó a la Escuela Superior de Guerra. Aquí se titularía de oficial de Estado Mayor, título que le serviría para acercarse a la cúpula militar argentina. Ya para 1930, año en que sucedió el golpe de Estado de José Félix Uriburu, el propio Juan Domingo participó de la preparación del golpe, formando parte de una corriente nacionalista legalista que criticaba al grupo conservador que rodeaba a Uriburu y buscaba evitar que se instaurara una dictadura. Es por este motivo que tras la instauración del gobierno militar dictatorial, el grupo del cual era parte Perón fue desmantelado y sus integrantes serían reubicados en diversas zonas del interior del país. Sin embargo, en 1931, Perón obtuvo el grado de mayor, el cual le permitió que el siguiente año fuera designado como ayudante de campo de ministro de guerra. En 1939 fue enviado 2 años a Italia para que continuara sus estudios. Sí, qué añito para ir a Italia, y tras su regreso obtendría el grado de coronel. A todo esto, la Argentina vivió una época turbulenta en el marco de lo que se denominó como la década infame, debido a que tras el golpe de Uriburu se produjeron varias elecciones fraudulentas y con líderes a los cuales se les cuestionaba la legitimidad que tenían para gobernar. En 1943 se lleva a cabo un nuevo golpe de Estado conocido como la Revolución del 43, en el que Arturo Rosson asumiría la presidencia y tan solo 3 días más tarde sería destituido, dejando lugar a Pedro Pablo Ramírez. Perón ocuparía un cargo a partir de octubre del mismo año en un pequeño organismo con escasa importancia política. Perón, el político que cambió todo. Por aquellos momentos, los sindicatos eran marginados de la vida política argentina. Sin embargo, los movimientos obreros que se encontraban en auge intentaron a principios de la década del 40 establecer diálogo con diversas áreas y líderes de la dictadura militar. Muchas de estas propuestas no fueron escuchadas, pero algunos de los integrantes del gobierno decidieron escuchar a los sindicalistas, ya que estos ofrecían brindar apoyo sindical al gobierno. Es aquí cuando Juan Domingo Perón decide reunirse con los sindicalistas. En este momento, Perón sembraría las semillas de lo que sería su carrera política, ya que tras una serie de reuniones, en donde la desconfianza era palpable desde ambas partes, se llega a una alianza, en el que algunos militares y miembros del gobierno buscarían impulsar y promover leyes laborales que el movimiento obrero buscaba desde hacía años. Esto a cambio de apoyo de los sindicatos y por ende de gran parte del sector obrero de la población.
Con la importancia que Perón iba ganando para los sindicatos y la oportunidad que éste veía de la mano de los grupos de presión social, el mismo Juan Domingo buscó la forma de que lo designaran al frente del Departamento Nacional del Trabajo, donde designó a algunos de los líderes de los sindicatos más fuertes en los principales cargos de su oficina. Durante su estadía en el Departamento del Trabajo, buscó promover un plan sindical el cual ejercería presión sobre las empresas para que éstas resolvieran los conflictos laborales por medio de convenios colectivos de trabajo, además de hacer sentir a los sindicatos y obreros que eran escuchados, cosa que antes realmente no pasaba. El casi insignificante Departamento Nacional del Trabajo, con Perón a la cabeza, fue tomando cada vez más importancia. Fue así que en noviembre de 1943 se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión de la Nación, el cual desde sus inicios fue liderada por Juan Domingo. La función de esta nueva secretaría era básicamente la de englobar todas o la gran mayoría de las competencias del Estado en materia social y fiscalizarlas, contando con oficinas a lo largo de todo el país, dependiendo directamente del presidente, por lo que era casi que un ministerio. Durante sus años a la cabeza de la Secretaría del Trabajo, Perón ejercería un rol fundamental para la aprobación de nuevas normativas laborales, destacando entre ellas la indemnización por despido, la implementación de jubilaciones para los empleados de comercio, los aguinaldos, se estableció el Estatuto del Peón de Campo y se implementaron las primeras negociaciones colectivas entre obreros y patrones. Esto solo fue el inicio de una serie de reformas del sistema laboral argentino en las que se buscaría mejorar las condiciones laborales de las clases populares, se fomentaría la sindicalización de los obreros argentinos y se implementaron medidas para mejorar la calidad de vida de los estratos más vulnerados de la sociedad. En el año 1945 ocurre un punto de inflexión, cuando los miembros del gobierno se ven en contra y a favor de declararle la guerra a Alemania y a Japón. En resumidas cuentas, Argentina optaría por declararle la guerra al eje, al igual que ocurrió con casi todos los países latinoamericanos por aquellos tiempos, y se prohibieron todo tipo de manifestaciones pro-nazis. Aquí no debemos de olvidar que Argentina fue un país bastante vinculado al Tercer Reich, no solo por comerciar con ellos, sino porque luego de finalizado el conflicto bélico, muchos líderes nazis se ocultaron en Argentina. Como dato de color, entre los miembros del gobierno argentino de aquel entonces, Juan Domingo se encontraba junto a quienes querían declararle la guerra a Tokio y Berlín. Con este cambio de rumbo de la política argentina, también se vendrían elecciones en las que el Partido Comunista dejaría de estar proscrito y se anunciarían elecciones en las que se enfrentarían por primera vez una fuerza peronista ante los antiperonistas. Este último sería apoyado por Estados Unidos en el marco de una polarización del electorado argentino casi sin precedente. Tan fuerte fue la polarización que las cosas en la interna del gobierno dictatorial no funcionaban para nada bien. De hecho, el 19 de septiembre de 1945, los líderes antiperonistas realizaron una manifestación de más de 200.000 personas. Esto en contra del movimiento peronista, el cual desencadenaría una serie de sucesos y planteos militares que buscaban debilitar las figuras de Perón y su gran aliado político Farrell. Los planes tuvieron éxito para todos aquellos que se catalogaban como antiperonistas, ya que casi 20 días más tarde de la movilización, Juan Domingo se vería obligado a renunciar a todos sus cargos, vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, y sería detenido y enviado a la isla Martín García, ubicada en el Río de la Plata, de la cual podríamos hablar en algún momento, ya que es una isla que se encuentra dentro de aguas uruguayas, pero pertenece a Argentina, y la sedimentación del río Uruguay la ha convertido en la primera frontera terrestre entre Uruguay y Argentina. Volviendo al tema, 5 días luego de la detención del líder político, el 17 de octubre del 45, los sindicatos organizaron una manifestación sin precedentes en la que casi 500.000 obreros, encabezados por líderes sindicales, se reunieron en la Plaza de Mayo exigiendo que Juan Domingo fuera liberado, no dejando casi ninguna opción a los militares que gobernaban el país, los cuales negociaron con Perón su liberación. De estas negociaciones surge que Juan Domingo hablaría y calmaría a los manifestantes sin hacer alusión a su detención, haciendo que estos se retiraran, mientras que solicitaría su retiro del ejército a cambio de que el gabinete del gobierno militar renunciara en su totalidad, y el general Ábalos, que era uno de los líderes antiperonistas y radicales más fuertes del gobierno, solicitaría su retiro. Por último, pero no menos importante, en estas negociaciones Perón exigiría que se convocaran elecciones libres en 1946. Sin lugar a dudas, un gran triunfo el cual catapultó a Perón a la presidencia cuando ganaría las elecciones de dicho año. ¿Y qué es el peronismo? Ya vimos quién era Juan Domingo Perón y su carrera política a la presidencia, pero nos queda una gran incógnita por responder. ¿Qué es el peronismo?
Durante las primeras dos presidencias de Perón, que tuvieron lugar entre los años 1946 y 1955, se implementaron las políticas que apuntaban directamente a favorecer a la clase trabajadora, fomentando derechos sociales y laborales mientras se atribuía más poder a los sindicatos. Durante este periodo también encontramos que desde el gobierno argentino se llevaron a cabo reformas que englobaban diversas temáticas, las cuales en su mayoría se centraban en ampliar los derechos de la sociedad argentina. Es aquí que nos encontramos con la aprobación del voto femenino durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Este se haría efectivo por primera vez en las elecciones de 1951, que como vimos el candidato oficialista, Juan Domingo, habría ganado. Por otro lado, se impulsaron los derechos de la niñez y las universidades públicas. Sin embargo, fue en esta época también cuando se comenzaron a sembrar los futuros problemas económicos que Argentina tendría, debido a que en este momento el Estado tomaría un rol fundamental en esta materia, brindando una importancia muy grande a la planificación económica. Y si bien fue aquí que se impulsó la industrialización del país, se atribuyeron más funciones de regulador de la economía al Estado, además de que también comenzaría a tener más presencia en algunos sectores estratégicos de la economía, como la energía, el comercio exterior, los ferrocarriles y la banca. En cuanto a política exterior, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un ambiente en el que el mundo salía del mayor conflicto bélico que la humanidad ha vivido. Esto para entrar además en un mundo polarizado por la Guerra Fría en el que los países del mundo debían de alinearse con un bando u otro. Y si bien Argentina nunca fue tan allegada con la Unión Soviética como lo fue con Estados Unidos, durante los primeros periodos de Juan Domingo, Argentina buscó no asociarse con ninguna de las dos potencias, buscando así una postura no alineada que se denominaría Tercer Mundo. A su vez, según algunos historiadores, los primeros gobiernos peronistas fueron marcados por una gran represión y persecución de los opositores, llegando algunos sectores a catalogar al movimiento como un movimiento con matices fascistas o nacionalsocialistas, el cual también se relacionaría con el resguardo de militares nazis que habrían escapado luego de que el Tercer Reich fuera derrotado. De hecho, el movimiento peronista en los primeros años tiene muchas similitudes con el fascismo italiano, el cual el propio Juan Domingo había vivido de primera mano en su viaje a finales de la década de los 30 al país de Mussolini. A grandes rasgos, se puede ver que ambos líderes le daban el mismo uso y valor a la mano de obra pública. Ambos se mostraban como una especie de bisagra entre el capitalismo y comunismo sin vincularse a ninguna de estas corrientes, mientras querían dar la imagen que eran una persona del pueblo. Otra similitud es que tanto Benito Mussolini como Juan Domingo Perón se escudaban y buscaban brindarle más importancia al ejército, mientras que se mostraban como una figura que representaba a cualquier hijo del vecino, el cual podría llegar al más alto cargo de su país natal. Por último, el propio líder argentino definió al justicialismo, el cual era su corriente política, como socialismo nacional. Para el final de su segundo mandato, antes de que este finalizara, el líder justicialista sufrió un golpe de estado en 1955, por lo que debió exiliarse en diversos países, entre los que encontramos el Paraguay de Stroessner, la Nicaragua de Somoza, la Venezuela de Pérez Jiménez, la República Dominicana de Leónidas Trujillo y la España de Franco. Y sí, al parecer se hizo un road trip por países con dictadores bastante conocidos. Un caso que debemos mencionar es el de Eva Perón, esposa de Juan Domingo, mientras ocupaba el cargo de presidente en sus primeros 2 mandatos. Evita es recordada por hacerse un lugar en la política argentina en una época donde las mujeres no tenían la oportunidad de participar en ella. Como dato curioso, tras su muerte se movilizaron casi 3 millones de argentinos lamentando su fallecimiento, y la misma Madonna interpretó a Eva Perón en el video de la canción Don't Cry for Me, Argentina. Otra figura peronista tras el tercer mandato de Juan Domingo es la de Isabel Perón, cuyo nombre real es María Estela Martínez, la primera mujer presidente de Argentina, quien a pesar de ser la tercera esposa de Juan Domingo y catalogarse como peronista, marcó un cambio de rumbo con respecto a lo que se conocía como peronismo y las políticas de su esposo. En su caso, aplicó reformas que finalizarían el llamado Pacto Social que había iniciado Juan Domingo, además de aplicar cambios económicos que redujeron el salario real. Mientras tanto, también buscó desarrollar medidas para limpiar la universidad pública de izquierdistas. Sin embargo, esta no sería la rama del peronismo más diferente a la iniciada por Juan Domingo. Toca hablar entonces de Carlos Saúl Menem,
El presidente peronista que asumió en 1989 y gobernó Argentina hasta 1999. Durante su presidencia se llevaron a cabo reformas muy diferentes a las mencionadas. Se desregulan los mercados, se privatizaron empresas públicas, se buscó una flexibilización laboral, se derogan los convenios colectivos, se llevó a cabo una política cambiaria antiinflacionaria en la que un peso argentino era igual a un dólar estadounidense y se estableció un trato preferencial en materia de política internacional con Washington D.C., entre otras medidas. Esto creó una gran división dentro de los sectores políticos peronistas y dentro de los sindicatos, ya que algunos alegaban que la población argentina tuvo mayores accesos a créditos y mejoró la capacidad de compra, lo que significaba un aumento de la calidad de vida, mientras que otros sectores alegaban que aumentó el desempleo, el trabajo informal y los niveles de criminalidad. Por último, pero no menos importante, la llegada de los Kirchner para el año 2003 marcó un nuevo rumbo en el peronismo, iniciado por Néstor y continuado por Cristina Fernández de Kirchner tras su muerte. En esta nueva etapa del peronismo oficialista, el Estado ha vuelto a tener un rol fundamental en la planificación económica, llegando a estatizar empresas que habían sido privatizadas por Menem y brindando mucha atención a las políticas sociales, lo que causó que muchos políticos de oposición cataloguen a los gobiernos kirchneristas como clientelistas. Mientras peronistas y opositores critican a los gobiernos kirchneristas por diversos motivos, estos buscaron cambiar nuevamente su política exterior, dejando de centrarse en Estados Unidos para tener una visión más enfocada a Latinoamérica y a las organizaciones tales como Mercosur, UNASUR, ALADI y la CELAC. Y todo esto que hemos visto es sin mencionar los reiterados problemas económicos que el país tiene, en el cual se dice que cada 20 años sufre de una crisis, por lo que si bien muchos sectores de la política y del pueblo argentino critican a organizaciones como el FMI y el Banco Mundial, si no fuese por los millonarios rescates económicos y la flexibilidad de pago que estos le han brindado a los gobiernos argentinos a la hora de reprogramaciones de pago, hoy Argentina estaría en una peor situación. Y esto no lo decimos señalando a gobiernos peronistas y no peronistas, sino que políticos de toda índole suelen tener este tipo de problemas económicos en la Argentina, sea a la hora de contraer deuda o de pagarla. En mi opinión, en lo que respecta a la aplicación del peronismo en Argentina, muchas de las políticas sociales que se han desarrollado gracias al peronismo han sido muy buenas, pero creo que se ha descuidado la economía, creando un clientelismo el cual busca brindar apoyo socioeconómico al pueblo a cambio de un apoyo electoral. Algo que, como vimos, Juan Domingo Perón descubrió a temprana edad cuando decidió reunirse por primera vez con los sindicatos. A día de hoy hay sectores de la oposición que critican tanto a Alberto Fernández como a Cristina Fernández de Kirchner, los cuales se catalogan como peronistas. Y sí, quizá la incógnita de qué es el peronismo no quede resuelta del todo, pero no me extrañaría que de acá a un futuro cercano surja en Argentina un nuevo político con ideas sumamente diferentes a las mencionadas, pero que de todas formas se catalogue como peronista. En resumen, el peronismo es un movimiento político amplio y con gran variedad de tendencias, al que el propio Perón intentó brindarle un marco ideológico, pero debido a su accionar, este fue ambiguo en varias temáticas. Lo que todos coinciden es que el peronismo abarca temáticas nacionalistas y de la justicia social, con una carga democrática bastante importante y haciendo hincapié en el trabajo y los sectores obreros de la sociedad. Para finalizar, citaré las palabras de un individuo, y sé que unos cuantos me van a criticar por esta cita, pero no importa. Carlos Maslatón. Para quien no lo conoce, digamos que es un liberal argentino bastante mediático, sobre todo en la plataforma de Twitter. En una entrevista en un podcast, resalta que el gran aporte del primer peronismo no es el económico, sino el social y político, ya que este hizo sentir el común de las personas que son importantes, hizo que la población de los sectores más vulnerables y relegados se sientan parte del pueblo, reconociendo también que el peronismo es anticlasista y ha acercado a las personas con los líderes, haciendo que los obreros se sientan importantes. Ahora turno para ustedes. ¿Qué le criticarían al peronismo? ¿Es el peronismo afín a sus ideales? ¿Creen que el peronismo le hizo bien a la Argentina? Respondan estas preguntas aquí abajo que los estaremos leyendo. Un saludo y hasta la próxima.